Muy bien. Bueno, el tema que nos atañe entonces a la clase de hoy, pues va a ser lo que sería la diferencia entre una memoria de cálculo y una hoja de cálculo. ¿Por qué estos elementos pues son diferentes? ¿Qué es lo que tienen de características cada uno y cómo es que cómo yo puedo, mejor dicho, aplicar los conceptos que yo tenga y los ejercicios que yo haga, incluso cómo me pueden servir a mí para la aplicación en uno u otro? Prácticamente, ¿para qué me forma la universidad o mi propio interés a la hora de trabajar? ¿Qué es lo que yo debo aplicar en cada uno de estos? Pues comenzaremos entonces con lo que es precisamente la descripción. ¿Qué es una memoria de cálculo y qué es una hoja de cálculo? Bueno, una memoria de cálculo lo podemos describir como un documento donde vamos a plasmar las características y el proceso del desarrollo del proyecto en estudio. No es solamente un compendio ahí de números y ejercicios colocados ah, en un orden entre comillas correcto, sino más bien yo voy a plasmar todo lo que quiero demostrar, ya sea un diseño estructural, un diseño hidrosanitario, de cualquier otra índole. Yo tengo que describir la memoria de cálculo para que la gente sepa no solamente aquello que se me ha calculado, sino también cómo es que se ha desarrollado ese proyecto, esa infraestructura, esa estructura. Todo eso lo tengo que describir para que la gente pues pueda entender ese procedimiento. En cambio, una hoja de cálculo es un documento, incluso un archivo que sirve para el cálculo de operaciones, pueden ser matemáticas o de cualquier otra índole, pero de forma práctica. Yo lo utilizo de forma práctica. Yo lo utilizo, por ejemplo, para encontrar las presiones, para encontrar los aceros, para ver cómo está cargada la estructura, si hay momentos, no hay momentos en ciertas zonas. Para eso me sirven las hojas de cálculo. Claro, estoy haciendo quizás referencia a software, pero cuando hablamos de hoja de cálculo, incluso para el diseño de, por ejemplo, las cargas que yo voy a incorporar en una estructura, pues esta incluso tiene que describirse como se indica. Tengo que yo describir las operaciones matemáticas para llegar a las cargas que yo mismo voy a aplicar en el modelo posteriormente. Entonces, la hoja de cálculo pues nos va a permitir a nosotros, como su nombre indica, calcular. Y es esa palabra la que se utiliza mucho más en el ámbito de la hoja de cálculo. Seguimos. Y bueno, ¿cómo está desarrollada la hoja de cálculo y la memoria de cálculo? Bueno, la memoria de cálculo presenta una estructura descriptiva y la orientación que tiene es a presentar conclusiones. Tiene un objetivo y ese objetivo es que el lector entienda lo que se ha realizado. El revisor, cualquier persona a la que usted entregue su memoria de cálculo, tiene que conocer la forma en la cual ha llegado a su conclusión. Y claro, de camino, pues va a revisar, claro, los cálculos que usted ha hecho. Pero, en cierta forma, toda la estructura está orientada a presentarle resultados a alguien. En cambio, la hoja de cálculo presenta una secuencia de operaciones también matemáticas que van a estar orientadas más que nada a obtener un resultado numérico o gráfico. Misma situación como les explicaba en el caso de una hoja de cálculo de, por ejemplo, presiones que voy a incorporar en un modelo estructural. El resultado, al final de cuentas, se busca en poder tener un valor de una carga asignada a cierto elemento estructural, nada más. Y bueno, si yo modelo no, o lo hago o en otra hoja de cálculo, eso ya es enteramente mío, eso ya es enteramente mi criterio. Pero lo que yo busco es obtener un resultado y a veces incluso un gráfico para que me ayude a entender más la relación numérica que yo tenga respecto de esos cálculos. ¿Qué contiene cada uno de estos? Bueno, en primer lugar, las memorias de cálculo pueden contener lo que sería este contenido tentativo. Por eso digo que puede contener, porque usted le puede incorporar muchas más cosas de acuerdo a la legislación a la cual se va a basar o a los requerimientos de su revisor. Por ejemplo, en lo que respecta a lo que debe tener, pues primeramente hay que definir objetivos. ¿Para qué estamos creando la estructura? ¿Para qué estamos creando la red o el sistema hidrosanitario o cualquier otra situación? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo que yo persigo? Puede ser económico, optimización, puede ser rehabilitación, cualquiera de estos. Y también las limitaciones con las cuales me encuentro, limitaciones de tipo presupuestario, limitaciones de tipo normativo, limitaciones de tiempo. Todo eso tiene que describirse desde el primer momento.
Luego yo tengo que describir los datos de partida. Normalmente, si se trata de una estructura, pues los datos de partida pueden ser el, el estudio de suelos con la resistencia del suelo, el ángulo de fricción del suelo para el empuje. En el caso de lo que sería un sistema hidrosanitario, pues sería la presión de la red pública a la entrada, a la acometida que yo voy a diseñar y demás. Luego sigue el análisis o modelo. En este caso, el análisis lo puedo hacer yo como dice ahí, mediante un modelo. No necesariamente necesito pues yo crear desde cero los momentos, pero claro, a veces se puede, no estoy diciendo que no, pero normalmente ya en lo que respecta a la estructura se utiliza un modelo. Y también en lo que serían los diseños hidrosanitarios, se parte de un modelo, uno más sencillo cuya definición pues son presiones y demás, pero sigue siendo un modelo que represente esto, que a la larga me da una ventaja a la hora de, pues claro, generar planos, ¿no? En cambio del análisis enteramente matemático, pues no puedo hacer los planos y tendré que hacerlos en una etapa posterior. Por eso el modelo es a veces, por eso el modelo a veces sirve tanto para esa parte de análisis como pues a posteriori. Luego tengo el diseño, cómo lo he diseñado, cómo diseño la estructura. Y acá nosotros tenemos que citar las ecuaciones que estamos empleando, por qué las aplicamos, de qué normativa la estamos sacando y más que nada describir cómo las estamos usando. Posteriormente de que realizo todo ese diseño, pues presento resultados. No me refiero a resultados a los planos en este momento, sino me refiero a resultados de si una opción va o no va, de que si yo tengo que colocar ciertas dimensiones de columna para que la estructura sí funcione, o cierto armado, o cierta cantidad de acero, o cierto diámetro de lo que sería pues las tuberías para que el sistema funcione. Eso es lo que yo presento. Pero asociado a eso, tengo que presentar el criterio con el cual he llegado a ese resultado. No solamente es colocar lo que me bota el programa, ¿no? Eso es muy distinto. Yo tengo que colocar el criterio por el cual he llegado a ese valor. Pueden ser criterios de aplicación, pueden ser criterios de construcción, pueden ser criterios incluso a la hora de cargar una estructura. Por ejemplo, puede ser una estructura muy especial y yo siempre me voy a ir quizás del lado de la seguridad para una estructura especial. Por ejemplo, quizás no necesariamente pues cargándola demasiado o aceptando una relación demanda-capacidad que llegue casi al 100%. Voy a ser un poquito más conservador, pero esos criterios los tengo que plasmar para que la gente entienda la forma en la cual estoy diseñando y por qué lo estoy haciendo así. Luego de eso, pues tengo que hablar de la normativa que utilizo, la normativa de cargas, la normativa de diseño de hormigón armado, estructural, perfiles conformados en frío, normativa de normativa sísmica, normativa de cualquier tipo, de cargas, incluso la normativa de construcción la tengo que nombrar porque debe estar ahí plasmada. Debo mostrar de que todo lo que yo estoy diseñando está siguiendo una normativa para que sea más fácil para el revisor aprobar mi proyecto. Luego hablo de lo que son las conclusiones de la memoria de cálculo. ¿Qué es lo que he encontrado? ¿Por qué la opción que yo encuentro es la más óptima? ¿Y con qué la estoy comparando? ¿Qué es lo que se necesita para llevar a cabo? ¿Y qué debo tener cuidado a la hora de ejecutar la estructura o cualquier sea el proyecto? Y las recomendaciones en cuanto a las limitaciones que ha tenido el proyecto y lo que se puede hacer en cuanto a la toma de decisiones para ciertos aspectos. Recomendaciones, por ejemplo, de que se tiene que utilizar para el sistema de construcción, para los encofrados, tal tipo de encofrado puede servirle para tal estructura, o incluso quizás recomendar lo que sería en algún caso ciertas marcas de materiales para que se pueda validar el diseño, porque ese catálogo lo he utilizado. Y luego ya los anexos que ya en ese lugar, pues sí puedo incorporar lo que sería la hoja de cálculo. Ahí sí puedo meter la hoja de cálculo cuya estructura vamos a definir a continuación, pero también puedo poner ahí la información tal cual se me ha entregado, la información de los datos de partida, documentación, lo que sería también los planos y todo lo demás. Yo puedo colocar también en los anexos mucha información que no necesariamente pues va a ser en este caso sujeta a un análisis o una revisión muy rigurosa. ¿Okay? Y ahora pasemos a lo que contiene la hoja de cálculo. Siendo sinceros, pues las hojas de cálculo pues contienen precisamente eso, cálculos matemáticos o en algunos casos estadísticos. Por ejemplo, a la hora de calcular lo que serían los caudales máximos y demás, todas esas cuestiones.
en el caso de la hidrología, por ejemplo. Tenemos que colocar también lo que son las ecuaciones de la normativa que estamos aplicando a lo largo de todo el proceso secuencial que estoy definiendo en mi hoja de cálculo. Y cada criterio que yo estoy aplicando para el uso de cada ecuación. ¿Por qué estoy aplicando ciertas ecuaciones y por qué estoy tomando? Porque en todas las ecuaciones de la normativa pues hay comentarios y por qué utilizo cada uno de ellos. También lo que serían las gráficas 2D o 3D. Siempre va a tener una hoja de cálculo gráficas. Por ejemplo, diagramas de momentos, diagramas de interacción de columnas, todo eso va a estar plasmado. Al final, para lo que me sirven esas gráficas es para entender el comportamiento. ¿Okay? No necesariamente tengo que mostrar a todo el personal, a todos los que trabajan en el proyecto, sean de construcción, revisión, arquitectura, todo lo que son mis diagramas, ¿no? Entonces esos son más que nada propios. Por lo tanto, a mí me interesa en la hoja de cálculo los resultados importados y obtenidos desde el software. Incluso el resultado de un software externo lo puedo colocar en mi hoja de cálculo. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo un software de análisis estructural, pues yo puedo colocar los resultados para los momentos de cada barra, puedo colocar lo que son las reacciones, todo eso son resultados extraídos mediante lo que se conoce como el output del programa e incorporados como datos de partida para mi hoja de cálculo, que puede ser la que diseñe, por ejemplo, fundaciones a partir de reacciones. Es decir, puedo ensamblar lo que son estos resultados, que veremos eventualmente en el módulo de interoperabilidad con Excel. ¿Ok? Ya lo vamos a ver para la siguiente semana. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos priorizar en cada uno de estos dos documentos? Primero, en la memoria de cálculo yo debo priorizar de que sea una estructura resumida. ¿Por qué? Porque la va a revisar alguien que es muy, podríamos decir, de que tiene muy poco tiempo para la revisión. ¿De acuerdo? Porque seamos honestos, los que se revisan los proyectos, los visados, pues no tienen, por ejemplo, todo el tiempo que a ti te ha tomado desarrollar la memoria para leerla. Ellos tienen que encontrar, revisar y hacerlo rápido. Es más, si no estoy mal, se tiene máximo como 3 días para la revisión de un proyecto estructural, por lo menos en las oficinas que dan el visado. Y entonces, pues tiene que ser lo más resumida posible, presentando los resultados, los datos de partida y, como dice ahí, pues tener un carácter ejecutivo, de que el que lo agarre, lo lea y lo entienda rápidamente. Debemos definir también lo que es la información técnica y no técnica, porque las personas que van a revisar pueden ser quizás a veces personas ajenas, puede ser incluso el dueño, el cliente del edificio que quiere entender el documento que tú estás generando y por el cual se te está pagando. Él lo quiere revisar, así que tú tienes que tal vez colocar en ciertos párrafos información no técnica para que se pueda entender, más que nada en la parte de antecedentes, por ejemplo. Y como tiene que ser de carácter ejecutivo y estructura resumida, las ilustraciones y las gráficas son muy útiles a la hora de presentar resultados más que un compendio de palabras. Por esas razones que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, porque ayuda a resumir. En cambio, yo debo priorizar en las hojas de cálculo que ustedes están aprendiendo con MathCAD la precisión en cantidades y resultados, porque yo me tengo que esforzar para que a la hora de generar mi hoja de cálculo, pues tenga resultados correctos, de que sigan la estructura de cálculo que yo estoy definiendo y también de que las cantidades que yo estoy colocando pues sean las correctas. Si estoy trayendo de un programa, que la precisión con la que estoy trayendo pues sea con la que trabaje toda la hoja de cálculo. Debo también colocar en la hoja de cálculo lo que son referencias de ecuaciones. Tengo que indicar de dónde las estoy obteniendo, porque puede ser de que en algún momento tenga una duda o algún valor muy erróneo y tenga que ir directamente a lo que es la normativa y ver por qué me está saliendo esa situación, o es que esa situación no aplica para esa ecuación, la situación en la que me encuentro. Por esa razón el resultado. También tengo que ver lo que son las unidades correctas. Esto es, bueno, en parte ya es salvado por MathCAD porque nos ayuda con lo que son las unidades, pero como hemos dicho en la clase de diferencias con Excel, pues si yo no tengo una definición de unidades correctamente, los resultados van a ser muy errados. Finalmente, lo que se busca siempre es un contenido automáticamente actualizado, de que la hoja de cálculo sirva una y otra vez a partir de los datos que yo incorporo, de que sea un procedimiento de cálculo cuyo fin sea el que yo obtenga resultados y que no tenga que hacer muchos cambios. Lógicamente, esto dependerá de cada uno de ustedes en la habilidad que están tratando de desarrollar en el curso, la competencia que estamos buscando en todos ustedes para que logren
automatizar en la mejor forma posible la presentación de resultados. Y claro, precisamente por eso es que quizás el módulo de programación es uno de los más importantes. Bien, entonces esto es lo que yo debo priorizar. Ahora, como les decíamos hace un momento, ¿quién revisa? ¿Para quién hago los documentos? Bueno, tenemos que entender que la memoria de cálculo, como les digo, puede ser revisada por un revisor, alguien que te lo va a revisar el proyecto, y no es malo que te lo revise alguien cuando estás en una etapa temprana de tu profesión. Es buena práctica de que se te evalúe, ya sean tus docentes o personas que ya van a darle visto bueno a tu trabajo para que tanto aprendas como evites de cometer ciertos errores. También lo puedes revisar al supervisor a quien estás presentando el cálculo, y él, como parte de la responsabilidad, tanto tuya como suya, de la ejecución de la obra, pues tiene que revisar en la memoria de cálculo. Y si encuentra algunas observaciones, pues las tienen que subsanar en conjunto, lógicamente. Pero como pueden ver, también el cliente es otro factor importante que va a revisar. En el caso de instituciones públicas, pues el cliente es representado por el supervisor. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros debemos generar una memoria de cálculo que sea descrita de manera ejecutiva para que estas personas ajenas puedan entenderlo. ¿Ok? Si bien tiene que ser técnico, como decimos hace un momento, también tiene que irse al grano, no tiene que presentar hojas y hojas y hojas de output. Y luego, la hoja de cálculo, pues ¿quién la revisa? Pues la verdad, el único que la revisa es usted, el calculista, aquel que lo ha creado, porque al final de cuentas, usted es el que presenta el documento de la hoja de cálculo, pero en cierta manera las personas no van a estar ahí revisando fila por fila que lo haya calculado bien, a menos que sea un proyecto mucho, muy importante. Y usted es entonces el encargado de revisar la hoja de cálculo, de que los resultados sean coherentes, y lo que yo siempre digo, ¿no? De que el software no es nada más que una herramienta que nos permite encontrar el resultado que ya sabíamos que era. Es decir, el software lo que nos permite es conocer la respuesta a un problema del cual nosotros ya teníamos una noción de cuánto iba a ser su respuesta. Nosotros ya sabemos cuánto tiene que ir de a cero ante un momento. Lo único que hacemos es que el software pues nos ayuda a calcular de manera más rápida, pero nosotros ya sabemos cuánto es. Es por eso de que nosotros revisamos a la hoja de cálculo para que los resultados que nos presenten sean coherentes. ¿Qué formato tiene? Bueno, en lo que respecta a la memoria de cálculo, pues el formato y cómo lo voy a generar se va a desarrollar pues con un procesador de texto. ¿Ok? ¿Podemos hacerlo en MATLAB? Claro que sí, podemos aplicar MATLAB Prime para lo que sería el desarrollo de la memoria de cálculo. Es más, en el capítulo de ensamblaje con interoperabilidad con Word, usted va a ver cómo yo voy a poder incorporar archivos externos, crear archivos externos y vincularlos y todo lo demás. Pero no es esa la función específica. Claro, tienen que entender esto. Yo estoy creando una hoja de cálculo muy, muy bien descrita, con ecuaciones y con todo, pero en ningún momento voy a poder darle demasiado formato, demasiada, podríamos decir, eh, demasiada estética, como lo lograría con un procesador de texto. Estoy hablando de cosas que el MATLAB no tiene. Por ejemplo, marcas de agua, lo que sería la creación de tablas, referencias, bibliografía. Eso no lo voy a poder lograr. Y por eso utilizo lo que es un procesador de texto. Entonces, en lo que respecta al formato de MATLAB, yo voy a poder aplicarlo para mis estilos. Y en lo posible, pues yo voy a tratar de que los estilos sean los mismos de la memoria de cálculo para que el usuario pues no se pierda, ¿no? Pero más que nada, ese formato lo creo yo. Y en algunos casos no puedo crearlo yo. ¿Por qué? Porque, pues como ustedes se deben dar cuenta, hay softwares en los cuales no puedo cambiar de fuente, ¿no? Pues tengo esa limitancia. O en otros casos no puedo cambiar la forma en la que se me presentan los resultados. Entonces, el formato lo podemos tener o no. Y ahora hay que entender algo muy importante. El output no es el cuerpo de la hoja de cálculo ni de la memoria de cálculo. ¿Esto qué quiere decir? De que el contenido que usted obtenga de un software, por ejemplo, de análisis estructural y demás, es un output, es una salida, es un conjunto de datos.
Eso no es ni una hoja de cálculo ni una memoria. Esos son datos simplemente. Esos son, como dice ahí, el output, la salida de datos. Eso no es una memoria de cálculo. La memoria de cálculo es todo lo que hemos descrito de descripción del proceso de diseño. Y una hoja de cálculo es la aplicación de todo ese output para encontrar valores que sí me van a servir para el diseño. Entonces, a veces uno se da cuenta que le presenta una memoria de cálculo con la extracción de todas las tablas posibles del software de, por ejemplo, tabs, con todas con todas las barras, con todas sus combinaciones, con todos sus esfuerzos, y se hacen hojas y hojas y hojas, pero al final de cuentas, si utilizamos un envolvente, pues todo ese contenido que se le está entregando, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay que hacer una clara distinción entre lo que es el output de un programa, que lo que es la hoja de cálculo, a los resultados que me lleva y la memoria de cálculo. ¿Qué tan extenso entonces debe ser? Bueno, en lo posible, la memoria de cálculo solo debemos mostrar resultados parciales y generales del proyecto. Que si la columna resiste con una sección 50 por 50 con tal relación demanda-capacidad ante tales combinaciones, fin. O sea, no tengo que ahí colocar los diagramas de interacción estructura para todas las combinaciones de carga. No tengo que colocar ahí lo que sería el proceso de cargado. No, tengo que hacerlo rápido. ¿Ok? Resumido, mejor dicho, no rápido. En cuanto a la hoja de cálculo, pues tenemos que indicar de que puede ser extenso. La verdad, depende de nosotros. Si yo deseo calcular las vigas, por ejemplo, en MATCAD, y para revisar cada viga yo necesito de 10 hojas de MATCAD, pues yo lo puedo hacer. Puedo ir y colocar, y si al final se hacen unas 100 hojas, pues es enteramente de cálculo que al final a mí me sirve porque he realizado una verificación a cada una de las condiciones que presentaba mi hoja de cálculo y yo estoy conforme porque al final de cuentas yo me voy a ir a dormir tranquilo sabiendo de que he calculado bien. Entonces puede ser lo extenso que yo desee, no hay límite. Claro que debe haber cierta manera orden, de que no tengo que crear pues documentos que sean muy pesados. No puedo poner toda una memoria de cálculo para una edificación, tendré que ordenarla. Y precisamente a eso vamos, cómo organizamos esa información. En el caso de la memoria de cálculo, pues nosotros vamos a poder organizarlo mediante capítulos, mediante secciones. Una sección de antecedentes, otra de información de partida, datos de inicio, y luego ya el cuerpo de lo que sería la normativa a aplicar, el criterio que yo hago y los resultados a los cuales mejor dicho, a los cuales he llegado con el proceso. Y finalmente unas conclusiones y recomendaciones de todo el proceso de diseño. En cambio, una hoja de cálculo la puedo agrupar. Puedo, por ejemplo, agrupar lo que son verificaciones de vigas de un pórtico en distintas hojas. O puedo revisar cada tubería de cada tramo en Excel, por ejemplo, si quiero manejar Excel. Pero todo lo tengo que hacer por tramo. Y luego ese grupo de elementos los voy a también agrupar en otra, digamos, carpeta, donde yo voy a colocar los pórticos y los tramos. Nuevamente esa información la voy a colocar en otra carpeta donde voy a colocar los pisos que estoy evaluando. Y luego pues ya se da cuenta uno de que ahí voy a colocarlo por bloques de edificación. Y finalmente, en caso de memorias de cálculo que corresponden a toda una firma de consultoría, pues lo voy a colocar por especialidad. En un lado vendrá el diseño hidrosanitario, el otro es lo estructural, el otro el de geotecnia y demás, y lo voy a colocar así. Voy a crear mis hojas de cálculo de forma idónea, ¿ya? Bueno, y lo que son las hojas de cálculo normalmente van en anexos. Finalmente podemos decir de que la memoria de cálculo debe dar a conocer los criterios, análisis, verificaciones según la normativa que han sido empleados para llegar a los resultados. Ese es el fin que percibe la memoria de cálculo. En cambio, la hoja de cálculo es un elemento que le permite tomar decisiones, validar diseños y representar el comportamiento en base a los cálculos matemáticos que usted está programando. Ese es el fin de su memoria de su hoja de cálculo. Las recomendaciones que les puedo hacer es que la memoria de cálculo lo hagan en un motor de texto, de que no traten de hacerlo, por ejemplo, todo en MATCAD, porque al final de cuentas los motores de texto tienen todo lo que hemos mencionado. Permiten a usted referenciar, permiten a usted colocar nombres a tablas, ecuaciones, lo hace de una manera muy buena y muy rápida. Y la parte de la bibliografía la maneja muy bien. Entonces, es lo que se les recomienda, que usted trabaje, por ejemplo, con Word u otro similar.
En lo que respecta a las hojas de cálculo en anexos, pues tengo que mencionarle de que es posible de que su contenido sea tan grande, pero desea mostrarlo porque siempre va a haber responsabilidad de alguno que otro cálculo. Entonces, pues si usted desea, pues puede mostrar las hojas de cálculo en anexos. Y los anexos, pues si quieren, pueden ser hasta 3 carpetas de 500 hojas, eso no hay problema. Ahora, en cuanto a la hoja de cálculo, debe en lo posible tener la misma configuración de estilos que la memoria, a fin de que el contenido sea más entendible. A todos se nos hace difícil cuando estamos trabajando lo que sería una, podríamos llamarlo, cuando estamos trabajando con lo que es un tipo de letra y luego que cambie, ¿no? Eso es muy difícil a veces para mantener la atención, es más, incluso distrae. Entonces esa puede ser la correspondiente recomendación. Y finalmente, algo que se me ha olvidado. En ningún caso, una memoria de cálculo es un tutorial, porque parecería que la gente quiere que las memorias de cálculo fuesen un tutorial donde yo describo todo el procedimiento que yo he realizado en el programa. Es decir, que yo muestre ahí cuánto he puesto en tal casillita del software. Eso no es una memoria de cálculo. Puede ser un anexo quizás para describir los valores que tiene el software, pero en ningún motivo una memoria de cálculo se compone de capturas y capturas de los pasos que yo he realizado a lo largo de mi modelado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero de que les haya gustado esta diferencia para que entiendan también por qué aplicamos MATCAD y por qué las otras herramientas todavía pueden ser utilizadas, no están descartadas, sino que son complementarias.